Muy buenos días, estimados estudiantes, bendiciones a cada uno de ustedes. Vamos a continuar una clase más del curso de matemática y hoy estaremos estudiando ecuación de segundo grado, segunda parte. Es una continuación de lo que hemos estudiado en la clase anterior, también de ecuación de segundo grado. Vamos en esta ocasión a analizar una ecuación de segundo grado de la forma que ya hemos visto: ax cuadrado más bx más c igual a 0, no olvidando que el coeficiente a tiene que ser diferente de 0. En esta ocasión va a aparecer un nuevo término llamado discriminante. ¿A qué es igual el discriminante? El discriminante tiene esta forma: b al cuadrado menos 4ac. Discriminante es igual a b cuadrado menos 4ac. Muy bien. ¿Por qué es necesario conocer este discriminante? Porque a partir de allí nosotros podemos deducir si la ecuación tiene solución, tiene soluciones reales o soluciones iguales, o no tiene solución en los números reales. Entonces vamos viéndolo, uno de ellos. En primer lugar, ¿qué pasaría si tengo una ecuación y me dicen que sus raíces son iguales? O también tiene una sola solución. O también se les llama raíz de multiplicidad 2, o sea, se vuelve a repetir, raíz doble, conjunto solución unitario. En todos estos casos es lo mismo. Voy a tener raíces iguales. ¿Qué debe pasar ahí? Que el discriminante sea igual a 0. Allí debe pasar que el discriminante sea igual a 0. Entonces, sin un problema me dicen que tiene raíces iguales, entonces discriminante igual a 0. ¿Ok? Vamos viendo algunos ejemplos acerca de este discriminante. Por ejemplo, yo tengo esta ecuación: 2x cuadrado menos 3x menos 1. Me piden calcular el discriminante. Entonces, para ello yo debo identificar quién es A, quién es B y quién es C. Entonces ya sabemos que A es el 2, B es el menos 3, va con signo y todo, y C es menos 1. Una vez que hemos identificado quién es A, B y C, lo reemplazamos en la fórmula. Recuerda que la fórmula es B cuadrado menos 4AC. Esa es la fórmula. Entonces en esta fórmula del discriminante reemplazamos. Discriminante va a ser igual a menos 3 al cuadrado, porque recuerda que b es menos 3, luego sigue menos 4ac, c es menos 1 y el resto ya es simplemente operar, ¿no? 9 más 8, 17. El discriminante en esta ocasión es 17. No me piden más en este primer ejemplo, solo calcula su discriminante. En el segundo ejemplo sí hay que hacer un análisis mucho mayor. Tengo la siguiente ecuación de segundo grado y algo aquí interesante. Me dice que tiene raíces iguales. Tiene raíces iguales. ¿Qué significa que tiene raíces iguales? En este caso recuerda que cuando me dicen que tiene raíces iguales, el discriminante tiene que ser igual a 0, no te olvides eso. Si el problema te dice que tiene raíces iguales, entonces el discriminante tiene que ser igual a 0. ¿Sí? Entonces eso es lo que vamos a utilizar como condición, porque me piden calcula m. ¿Sí? Porque si tú observas en el problema, A, B y C. ¿Quién es A? A es 1. ¿Por qué A es 1? A es 1 porque es el coeficiente que le acompaña al x cuadrado. Luego sigue B, que es el m, con positivo sería m positivo. Y C es el último número, que en este caso sería 1 también. Muy bien, con estos datos, entonces reemplazas en el discriminante. Aquí en la fórmula del discriminante. B cuadrado, en este caso sería m cuadrado,
menos 4ac y lo igualamos a 0. ¿Por qué? Porque tiene raíces iguales. Desarrollas esa ecuación. M cuadrado menos 4 igual a 0. El 4 pasa al otro lado. M cuadrado igual a 4. Y nos va a dar que M puede ser positivo 2 o negativo 2. Entonces el valor de M es más menos 2. De esa manera se utiliza el discriminante cuando las raíces son iguales. Vamos a ver algunas propiedades de las raíces. Si yo tengo una ecuación de segundo grado, ax cuadrado más bx más c igual 0, donde a es diferente de 0, yo puedo obtener la suma de las raíces. ¿Cómo calcular la suma? ¿Cómo calcular el producto y la suma de las raíces inversas? Para ello ya está establecido que la suma de las raíces solo es cuestión de identificar b y a. Y luego me quedaría menos b sobre a. La suma de las raíces es menos b sobre a. Recuerda que el b y el a salen de los coeficientes de la ecuación. El producto de las raíces, c sobre a. Esta sería la fórmula para calcular el producto de las raíces, que sería c sobre a. Muy bien. Las raíces inversas también tienen su formulita. Para calcular la suma de las raíces inversas, tenemos por aquí 1 sobre x a la 1 más 1 sobre x2 va a ser igual a menos b sobre c. Todo es cuestión de identificar quién es a, b y c. Y con eso calcula la suma. Vamos con el ejemplo. ¿Va? En el ejemplo nosotros tenemos, aquí este ejemplo dice 2x cuadrado más 4x menos 1 igual 0. Primero, ¿qué hay que hacer? ¿Quién es a? 2. ¿Quién es b? 4. Y c, menos 1. Con esto vas a calcular la suma de raíces. Recuerda que la suma de raíces, acá te voy a colocar, es menos b sobre a. Y como b vale 4, sería menos 4 sobre 2 menos 2. Esa es la suma de raíces. Luego recuerda que el producto de raíces es c sobre a. C sobre a. Como c es menos 1 sobre 2, quedaría menos 1 medio. Luego me piden calcular la suma de raíces inversas. Y no debes olvidar estas formulitas. Debes tenerlas por ahí apuntaditos a la mano. Menos b sobre c. Reemplazamos menos b menos 4 sobre c. Entonces la suma de raíces inversas es 4. 4 es la suma de las raíces inversas. No olvidar estas propiedades, por favor. Tenerlas a la mano apuntadas para poder desarrollar los demás ejercicios. Pasamos a lo siguiente. También en una ecuación de segundo grado, nosotros podemos encontrar, quita la ecuación de segundo grado, ciertas condiciones. Por ejemplo, ¿qué pasaría si en el problema me dicen que tenemos raíces simétricas? ¿Qué significa raíces simétricas? Raíces simétricas quiere decir cuando la suma de las raíces es 0. ¿Cuándo la suma de dos raíces es 0? La suma de las raíces es 0 cuando yo tengo, por ejemplo, que x1 vale 7 y el x2 vale menos 7, ¿no? Ahí la suma de raíces es 0. Ahí se llaman raíces recíprocas, que una es positiva y la otra es negativa. ¿Ok? No olvidar eso. Una regla práctica para determinar algún valor en la ecuación, cuando las raíces son simétricas, utilizar que b vale 0. Este b que está en el centro tiene que ser igual a 0. ¿Ok? Cuando las raíces son recíprocas. Cuando las raíces son recíprocas. La anterior se llamaban raíces simétricas. ¿Ya? Raíces simétricas. En esta vez se llaman recíprocas. Recíprocas es cuando el producto de la multiplicación es 1. ¿Cómo así, profe? A ver. Si yo tengo que x1 vale 7, el x2 tiene que ser un séptimo, ¿no? La inversa. Raíces recíprocas es cuando uno es la inversa de otro, ¿no?
De tal manera que si multiplicamos esas dos raíces, me va a dar como resultado 1. El producto es 1. Una regla práctica es cuando el valor de A es igual a C en la ecuación general. El valor de A y el valor de C son iguales. Y por último tenemos la raíz nula. Raíz nula es cuando hay una raíz que es igual a 0. ¿Sí? Cuando una raíz es igual a 0, vas a utilizar la regla práctica cuando el valor de C, el coeficiente de C, es 0. En ese caso, puedes tener una raíz que vale 0 y otra raíz que puede ser un valor, otro valor cualquiera, ¿no? Un valor K. Positivo o negativo, pero una de las raíces tiene que ser 0. En ese caso, vuelvo a repetir, el coeficiente C o el término independiente C tiene que ser 0. ¿Ok? En algunos casos también tenemos la diferencia de raíces. Por acá está en la advertencia dice. Advertencia preuniversitaria. La diferencia de raíces se calcula como la raíz cuadrada del discriminante sobre A. Pero algo importante, puede ser positivo o negativo. ¿De qué depende? ¿Quién es menor o quién es mayor? De eso depende. Muy bien. Esa es la parte teórica. Pasamos entonces a la resolución de los ejercicios. Ejercicio número 1. Dice, calcula el discriminante de la siguiente ecuación. Para ello hay que calcular quién es A. Recuerda que el coeficiente aquí es 1. Entonces A vale 1, B vale 3 y C sería menos 1. Entonces el discriminante, recuerda que el discriminante es B cuadrado menos 4AC. Y desarrollamos discriminante 9, acá podemos menos por menos me da más 4, el discriminante sería 3, ¿no? Problema número 1 resuelto, solo me piden el discriminante. En el problema número 2 dice, si las raíces de la siguiente ecuación son iguales, tengo raíces iguales, calculo el valor de m. Cuando las raíces son iguales, recuerda que son iguales cuando el discriminante es igual a 0. Para ello debemos saber quién es A. Colocamos A vale 1. Aquí colocamos B es M. Y C es 4. Entonces vamos a reemplazar. El discriminante es igual a 0. Sería B cuadrado. Aquí entonces M al cuadrado, que sería B cuadrado, menos 4A por C es igual a 0. M cuadrado, como es menos, lo puedo pasar al otro lado, igual a 16. Y M me va a dar, raíz cuadrada de 16 es 4. Pero recuerda que toda ecuación cuadrática tiene dos respuestas. Y esto es una ecuación cuadrática porque tiene de segundo grado. Entonces, puede ser positivo o puede ser negativo. Entonces, el valor de M puede ser menos 4 o puede ser más 4. Ahí está. M vale más menos 4. En el ejercicio número 3, dice, calcula la suma y el producto de raíces de la siguiente ecuación. Para ello debemos saber quién es A, quién es B. B vale menos 5 y C vale 3. Recuerda que la suma de raíces, me piden la suma de raíces es x1 más x2. Y según la fórmula, esto es menos b sobre a. El producto de raíces es x1 por x2 y tengo la fórmula que es c sobre a. Con esto calculamos entonces. Por aquí vamos a calcular la suma de raíces. La suma de raíces sería menos b. Estamos hablando de menos 5, ¿sí? Porque b vale menos 5 con el menos de la fórmula. Ahí lo tenemos. Sobre a. Estamos hablando de 5 medios. El producto de raíces, en este caso sería c sobre a, es decir, 3 medios. Y listo.
la suma 5 medios y el producto 3 medios. Pasamos al siguiente ejercicio. En el siguiente ejercicio dice calcula P si el producto de raíces es 7. No olvidar, lo primero que hay que hacer es quién es A, quién es B, B vale menos 4 y C vale P. C vale P. Como en este caso me están pidiendo el producto de raíces, me están pidiendo o me están diciendo que x1 por x2 es 7, eso me están dando de dato. X1 por x2 es igual a 7. Y recuerda que el producto de raíces, según la fórmula, es C sobre A, es decir, P sobre 5. Esto me da igual a 7 y el 5 pasa a multiplicar, me queda que P tiene que ser 35, ¿no? El valor de P tiene que ser 35. Así de sencillo. En el ejercicio número 6 dice si x1 y x2 son raíces de la ecuación. Aquí tengo la ecuación donde A vale 2, B vale menos 5 y C vale menos 7. C vale menos 7. ¿A qué será igual? La suma de las inversas. Me están pidiendo calcular x1, 1 sobre x1 más 1 sobre x2. 1 sobre x1 y el otro es 1 sobre x2. Según la fórmula, eso sería igual a menos b sobre c. Menos b sobre c, en este caso reemplazamos, sería menos b sobre c. Aquí, para no multiplicar todo, puedo eliminar el signo de arriba y abajo, me quedaría menos 5 séptimos, ¿no? Esa sería la respuesta de la suma de las inversas. Menos 5 sobre 7. Menos 5 sobre 7 sería el resultado para la suma de las inversas. En el problema número 7 dice la siguiente ecuación tiene raíz doble. Profesor no nos enseñó. Sí estaba allí. ¿Sí? Si tú recuerdas, esto de raíz doble está dentro de las raíces iguales cuando el discriminante es 0. Ya, no olvidar eso. Para ello, A vale 9, B vale menos 12 y C vale M. El discriminante es igual a 0. ¿Quién era el discriminante? Acá te lo voy a volver a escribir. B cuadrado menos 4AC. Reemplazamos. Y esto tiene que ser igual a 0, ¿no? Reemplazamos. B cuadrado menos 12 al cuadrado. Menos 4A por C. Esto tiene que ser igual a 0. 144 positivo. Este negativo lo puedo pasar al otro lado. 36M. El 36 pasa a dividir. 4 es igual a M. Y de aquí, ¿cuánto me queda? Ahí está. El valor de M sería, en este caso el valor de M me daría igual a 4, ¿no? M sería igual a 4. Y listo. Aquí nos quedó un solo valor M. Un solo valor M. De esa manera entonces se verifica que tiene raíces iguales o raíz doble, también se llama. Raíz doble. Problema número 9. Problema número 9. En el problema número 9 dice si m más 3x cuadrado más m menos 2x más 5m menos 2 igual 0. Calcula m para los siguientes casos. Tenemos 3 casos. El primer caso es cuando las raíces son simétricas. Cuando las raíces son simétricas, cuando la suma de ellas era igual a 0. Cuando la suma de ellas era igual a 0. Y aquí había un caso práctico. El caso práctico era cuando b es igual a 0.
cuando b es igual a 0. Entonces nosotros en nuestra ecuación vamos a identificar quién es b y nos damos cuenta que b es m menos 2. Esto es b. Entonces m menos 2 tiene que ser igual a 0. Por lo tanto m es igual a 2. M es igual. Ya está el primer caso. En el segundo caso, las raíces recíprocas es cuando el producto de las raíces era igual a 1. El producto de las raíces era igual a 1. Y aquí también había un caso práctico. ¿Sí? Las raíces iguales a 1, su producto. Y en este caso, el caso práctico, en esta ocasión, el caso práctico era A igual a C. A es igual a C. Entonces recuerda que A es M más 3 y C es todo este término independiente. Entonces A, M más 3, tiene que ser igual a 5M menos 2. Desarrollamos esta ecuación, el 2 pasa a sumar y el M pasa a restar. Luego ahí el 4 pasa a dividir y me queda que M tiene que ser 5 cuartos, ¿no? Este sería para la segunda condición. Para la tercera condición, raíz nula. La raíz nula es cuando tiene una raíz igual a 0. Cualquiera de las dos raíces es igual a 0, ¿no? En este caso también había una forma rápida de calcular, ¿no? Decíamos que C tiene que ser igual a 0. C igual a 0. Desarrollamos que C sea igual a 0. 5M menos 2 es igual a 0. 5M vale 2. Y M sería 2 quintos. Con esta condición M igual a 2 quintos, una de las raíces me dará 0. Y problema número 9 resuelto. Problema número 11. Problema número 11. Dice, si x1 y x2 son raíces de la siguiente ecuación, acá está la ecuación, calcula x1 menos x2, donde x1 es menor que x2. Por lo tanto, esto va a dar negativo. ¿Sí? Esto va a salir negativo. ¿Por qué, profe? Porque me dice que x1 es menor que x2. Entonces, una diferencia de un número menor menos un número mayor dará negativo. Muy bien. A vale 1 rápidamente, B vale menos 5 y C vale 1. Calculamos el discriminante. ¿Sí? ¿Por qué vamos a calcular el discriminante? Porque la fórmula para la diferencia era más o menos raíz del discriminante sobre A. ¿Ya? Esa es la fórmula. Entonces yo necesito calcular el discriminante. El discriminante sería menos b al cuadrado menos 4ac. El discriminante me daría 25 menos 4. El discriminante me daría 21. Ya tengo el discriminante. Entonces, ¿cuánto sería x1 menos x2? Sería negativo la raíz de 21 sobre a, que sería 1. Es decir, x1 menos x2 menos raíz de 21. Ahí queda porque no tiene raíz exacta el 21. Esta es la respuesta. Esa es la respuesta de la diferencia de las dos raíces. Pasamos al último ejercicio. El ejercicio número 14. Dice x1 y x2 son raíces de la siguiente ecuación. Calcula x1 al cuadrado más x2 al cuadrado. Muy bien. A ver. ¿Cuánto vale A? ¿Cuánto vale B? ¿Cuánto vale C? A vale 1, B vale menos 4 y C vale 3. Ahora, ¿cómo calculamos esto? Bueno, para ello hay que saber lo siguiente. Mira, un poco ya. Este ejercicio lo estoy desarrollando porque aquí vamos a utilizar productos notables. ¿Sí? Y debe recordar esta propiedad que estoy escribiendo acá, que se llama cuadrado de un binomio. Esta propiedad es la que vamos a usar. Ahí está. Entonces,
De aquí podemos calcular nosotros cuánto sería x más 1 al cuadrado con x más 2 al cuadrado. De ahí sacamos. Entonces, profe, quiere decir que x1 al cuadrado más x2 al cuadrado va a ser igual, siguiendo esta secuencia, a x1 más x2 todo al cuadrado, pero restado 2x1 por x2. ¿Estamos bien? Donde, si te das cuenta, esto es la suma y esto es el producto. Entonces necesitamos saber la suma y el producto. La suma de raíces, recuerda que es menos b sobre a. Entonces, para nuestro caso, la suma sería menos 4 menos b sobre a sobre 1. Estamos hablando que la suma de las raíces sería 4. Muy bien, esa es la suma de las raíces. Ahora calculamos el producto. Recuerda que el producto de las raíces c sobre a. Para nuestro caso sería c sobre a, 3 sobre 1. Entonces x1 más x por x2 sería 3. Listo. Ahora vamos a reemplazar, pues. Ahora reemplazamos. x1 al cuadrado más x2 al cuadrado sería la suma al cuadrado menos el doble del producto. x1 al cuadrado más x2 al cuadrado, 16 menos 6, y llegamos a la conclusión que x1 al cuadrado más x2 al cuadrado sería igual a 10. Y esta es la respuesta final a nuestro ejercicio. Con esto estamos culminando la clase de hoy. Ahora sí, no olvidar copiar estos ejercicios y manos a la obra con los demás que queden en la ficha. Bendiciones.